Entonces vamos a realizar la práctica que consiste en construir un portafolio con dos activos. Esta vez va a quedar grabado en la misma pantalla de mi computadora. Y bien, considerando que a ustedes se les va a dar el precio de las acciones de 10 empresas y un índice del mercado, lo primero que hacen es transformar estos precios en rendimiento. Para eso van a desplazar el encabezado una celda por debajo de los datos, así de esta manera. Luego de eso ocupan la función del logaritmo natural. Y aquí en el paréntesis, en el argumento, ustedes van a colocar el precio más reciente sobre el precio anterior o el precio de un periodo anterior. Le dan Enter y este sería el rendimiento aproximado que ha tenido esa acción en un día, porque los datos están mostrados de forma diaria, ¿verdad? Entonces este es el rendimiento que se ha obtenido aproximadamente. Aproximadamente porque se está utilizando la fórmula del logaritmo natural. Y por cierto, para ser auxiliar de esta materia, el licenciado pregunta por qué se utiliza esta fórmula del logaritmo natural y no se utiliza la anterior fórmula que es esta de aquí. Abro paréntesis y dentro del paréntesis coloco la diferencia entre el actual y el anterior y lo divido sobre el anterior. Que fíjense, es muy cercano, siempre va a ser cercano. De hecho, si lo desplazo hasta el mercado y lo convierto todo esto en porcentaje, bueno, solamente dos decimales, fíjense que son muy cercanos. Y esta aproximación es válida siempre que estemos trabajando con 1%, 2%, tal vez 5%. Pero si trabajamos con 60%, si el crecimiento que ha habido entre el precio de una acción a otra es mayor a 50%, 60%, 200% y demás, no hay un número exacto, ¿no? Solamente estoy dándoles ese ejemplo. Entonces esta aproximación ya no es tan evidente. Aquí les va a arrojar 700%, digamos, y aquí les va a arrojar un 60%. Ya no va a servir esa aproximación. Pero utilizamos este de acá porque normalmente el rendimiento de las acciones suele ser pequeña. Suele crecer 1%, suele decrecer, ¿no? Menos 2%, en este caso menos 0,35%. Entonces cuando a ustedes se les pregunte por qué por qué utilizan la fórmula del logaritmo natural, primero en el libro del licenciado van a encontrar que esta es la fórmula para calcular rendimientos para variables continuas. Continuas porque aquí fíjense el, el precio de las acciones tiene decimales. Ya, bueno, en este caso no se ve bien, pero no son números enteros. Esa es una. La otra es porque esta tiene una propiedad que nos dice que para poder encontrar el rendimiento que hubo, por decir, en una semana, es decir, en estos 7 días, lo único que tengo que hacer es calcular el logaritmo natural eh, del periodo del día 1 del 4 utilizando el 28 del 3, ambos para calcular un rendimiento. Luego utilizo la misma fórmula 6 veces, así como lo están viendo aquí. Y luego tengo que sumar esos rendimientos que yo he calculado y voy a poder obtener el rendimiento que se obtendría en esta semana, cosa que no podría hacer yo con estas fórmulas acá. Entonces, lo que ocasiona esta fórmula del logaritmo natural es que pueda calcular yo el rendimiento de cualquier periodo, una semana, 7 días, 14 días, lo que sea, simplemente sumando los rendimientos que he calculado con la fórmula del logaritmo. En cambio con esta no. Estas yo las puedo sumar, pero no me va a dar el rendimiento que se obtendría en esa semana o en ese mes o en esos 14 días y demás. Y el último motivo es que esta variable, el logaritmo natural del precio actual sobre el precio anterior, podemos decir que sigue una distribución normal, cosa que no podríamos decir con esta, con esta variable de aquí, que es igual a el precio de hoy menos el precio anterior dividido entre el precio anterior.
a esta, podemos decir que va a seguir una distribución normal, pero a decir que va a seguir una distribución normal, recordemos que la distribución normal no se cierra. Por ejemplo, aquí en Crystal Ball. Una distribución normal. Ustedes fíjense aquí que se está cortando, ¿verdad? Pero eso es porque Crystal Ball nos está mostrando solamente una previa, una partecita. En realidad, si ustedes revisan la fórmula de una distribución normal, esta cola se acerca a cero, pero nunca la toca, hacia el lado de los positivos y hacia el lado de los negativos. Entonces la distribución normal va desde menos infinito hasta más infinito. Como va desde menos infinito a más infinito, significa que esta variable de aquí, al decir que va a seguir una distribución normal, estamos diciendo que esta variable de aquí puede tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. Cosa que en literal no hay ningún problema, pero va a ocasionar un problema porque si por ejemplo el resultado de esta variable es menos 1000% o menos 200%, va a ocasionar que el precio llegue a los negativos. Si yo le aplico esa reducción del 200% a cualquier precio que ustedes vean por aquí, el precio de las acciones o el índice va a caer al lado de los negativos. Pero cuando nosotros decimos que esta fórmula de aquí sigue una distribución normal, no importa si nos arroja un valor de menos 1000%, menos 3000%, menos 1.000.000%. Cuando aplicamos el antilogaritmo con cualquier precio, siempre se va a acercar a cero, pero no va a llegar al lado de los negativos. Y este supuesto de que esta variable siga una distribución normal, la van a utilizar más adelante, cuando estén por terminar el semestre. Y la única forma de que se cumpla sin tener que pasar hacia el lado de las negativos, es decir, si aquí nos arroja un valor súper alto, aquí no nos arroja un valor negativo, es utilizando esta fórmula de acá, la de los logaritmos naturales. Eso se los cuento para que en caso se les pregunta a ustedes, respondan lo mismo. Entonces aquí está los rendimientos de las acciones y el mercado. Aquí lo voy a cambiar el título. Rendimiento de acciones y del mercado. Ese sería el paso 1. El siguiente paso, lo que tienen que hacer ustedes es calcular indicadores. El primer indicador que tienen que calcular es el rendimiento máximo, luego el rendimiento mínimo y el rendimiento promedio. Normalmente le decimos promedio y nada más. Luego calculan la varianza, luego la desviación estándar. Luego también pueden calcular el coeficiente de variación, el índice de desempeño y el ratio de Sharpe. Aquí normalmente se les da una tasa semanal, mensual, trimestral. Esa se la expresa de esta forma. Por ejemplo, una cuatrimestral. Podría ser 1.5%. Y entonces, como aquí estamos trabajando con datos que están expresados de forma diaria, estas las tienen que expresar ustedes también en su versión diaria. Y para eso ustedes ocupan una fórmula que es 1 más, toman la tasa que están utilizando y la van a elevar a una fracción. En esa fracción, en el numerador van a colocar siempre 1 y debajo van a colocar el número de días que contiene este periodo de acá. Cuántos días hay en un cuatrimestre, o en su caso, si fuese trimestre, cuántos días hay en un trimestre, es lo que ustedes tienen que colocar aquí. En este caso, cuatrimestre, ahorita lo voy a calcular, de momento voy a colocarle 50. Le restan 1. Ahora, para saber cuántos días tiene un cuatrimestre, yo solamente recuerdo cuántos
días tiene un año? Es decir, en la bolsa de valores, normalmente en Nueva York, ¿cuántos días al año opera? 252. Entonces, si 252 días representa un año en la bolsa de valores, entonces un semestre tendrá la mitad, que sería 126. Un cuatrimestre tendría la tercera parte. Un trimestre tendría la cuarta parte. Esto es el número de días que tendría un trimestre, un cuatrimestre, un semestre y un año. Entonces, este 84 de aquí, que es un cuatrimestre, es lo que yo tendría que utilizar acá. Y obviamente esto lo voy a expresar en porcentaje. Y listo. Esto lo voy a hacer más pequeño. Solamente es un ejemplo. Ya. Ahora, aquí están los indicadores. También van a volver a copiar este encabezado hasta el mercado. En esta parte de acá. Porque es lo que van a calcular. Van a calcular estos indicadores para cada una de estas empresas y el mercado. Entonces, para el máximo solamente ocupan la función max y seleccionan los datos que tienen en esta parte de aquí. Aquí van a utilizar el rendimiento de las acciones y el mercado, ya no van a utilizar el precio de las acciones y el mercado. Entonces selecciono el primer dato de la empresa 1 y con Control Shift y la fecha hasta abajo, perdón, de nuevo. El primer valor, Control Shift y la flecha hasta abajo, selecciono toda esa columna hasta la última celda. Entonces cierro paréntesis y le doy Enter. Y esto es válido para todas las empresas. Lo mismo para encontrar el rendimiento mínimo. Ocupan la función min y vuelven a seleccionar la base de datos, bueno, el rendimiento, el precio de las acciones, pero de la empresa 1. Y para las demás empresas simplemente desplaza. Perdón, aquí hace falta el rango. Para el rango solo calculan la diferencia entre el máximo y el mínimo. Luego para el promedio ocupan la función tal cual, promedio. Con Control Shift hasta abajo seleccionan todos los datos. Para la varianza ocupan la función var p y vuelven a seleccionar los datos de la empresa 1. Aquí me he equivocado, he colocado, me faltó la n, rendimiento. Ya, y luego la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Luego el coeficiente de variación, la desviación estándar sobre el promedio. Luego el índice de desempeño al revés, el promedio sobre la desviación estándar. Y luego el ratio de Sharpe, aquí van a colocar el promedio y le van a restar esta tasa libre de riesgo que han encontrado aquí. Y lo van a fijar para que no se mueva. Porque cuando ustedes desplacen esta celda, esto de aquí también se va a desplazar, así. Entonces para que no ocurra eso lo estoy fijando. Luego lo dividen entre la desviación estándar. Todo esto de aquí lo expreso en porcentaje. Perdón, el coeficiente de variación no. Esto le quito decimales. Y luego lo desplazo. Hasta aquí no es nada nuevo. Esto lo habrán hecho en Finanzas Corporativas 1. Lo nuevo va a ser lo que vamos a hacer después. Para construir un portafolio con dos activos, ustedes tienen que encontrar aquella combinación de activos que tengan bueno, en su caso ustedes, una covarianza lo más pequeña posible. Entonces para eso ustedes tienen que calcular la covarianza de esta empresa aquí con esta empresa aquí, luego la covarianza de esta empresa aquí con esta empresa aquí, luego esta empresa aquí. Y para que no estén haciendo uno por uno,
justamente existe una función que está en esta parte de aquí, datos, análisis de datos. Y fíjense, aquí está, covarianza. Le dan en aceptar y aquí lo que ustedes tienen que seleccionar es todo el rendimiento de las acciones que han calculado en esta parte de aquí. Entonces en esta flechita de aquí selecciono el encabezado también. De nuevo control shift hasta abajo. Y una vez que tenga seleccionados los datos, aquí fíjense que hay una opción, me dice rótulos en la primera fila. Justamente por eso es que yo seleccioné el encabezado. Aquí yo le digo al Excel que lo primero que he seleccionado es el encabezado. Para que haga una distinción, ¿no?, entre cada una de los datos. Este conjunto de datos es el rendimiento de la empresa 1, el segundo es el rendimiento de la empresa 2 y así sucesivamente, para que lo reconozca. Luego aquí en las opciones de salida seleccionan ustedes la celda donde quieren que arroje los resultados del Excel. Entonces ustedes seleccionan esta primera celda de acá y luego le dan en aceptar. Aquí Excel lo que les ha hecho es calcular la covarianza utilizando todos los datos de la empresa 1, todos los datos de la empresa 1. Los datos de la empresa 2 con el de la empresa 1, que en este caso si ustedes quieren saber la covarianza de 1 y 2, lo tendrían que buscar al revés. 2 y 1, digamos, ¿no? Aquí si quieren saber del 2 y 1, lo tienen que buscar de 1 y 2. Todo lo que ustedes pillan aquí se repite acá, por eso es que Excel no lo muestra en esta parte de aquí, simplemente se conforma con mostrarles de la diagonal principal hasta abajo y no de la diagonal principal hacia arriba, porque es lo mismo acá, sería un reflejo, ¿no?, de todos los datos que están aquí, colocarlos acá. Entonces, como el objetivo es encontrar activos que tengan una asociación lo más pequeña posible, al utilizar esta matriz lo que tienen que hacer es identificar aquel número que sea el más pequeño de todos. Entonces el método para eso es primero encontrar en qué fila se va a encontrar esa covarianza mínima. Para ello ustedes ocupan la función min. Seleccionan esta primera fila y van a hacer lo mismo para las filas restantes. Este solamente es un método. Incluso podrían agarrar todo esto y aplicar la escala de color y ahí ustedes más o menos ver cuál es el más pequeño de todos. Pero lo hacemos por partes. Primero identificamos en qué fila y luego en esa fila buscamos el menor. Entonces, cuando ya encuentro cuál es la covarianza mínima de cada una de las filas, a esto de aquí yo le aplico una escala de color. Y aquí yo veo que existe la asociación más pequeña está en esta fila de acá. Entonces a esta fila yo le aplico otra escala de color. Y aquí fíjense, la covarianza más pequeña es aquella en donde se utilizan los datos de la empresa 6 con los datos de la empresa 7. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar esa combinación de activos para construir un portafolio. Empresa 6 y empresa 7. Sé que el licenciado lo copia esto de forma vertical, así. Y luego aquí le coloca la suma, aquí le coloca el total y luego el monto. Pero yo lo coloco así, porque luego más adelante va a ser interesante tenerlo de esta manera porque ustedes van a poder desplazar la fórmula de esta forma. Entonces, de momento solamente voy a trabajar con un portafolio. Si ustedes quieren construir otro portafolio o se les pide construir otro portafolio de 2 activos, además del primero, lo que tendrían que hacer es dar por hecho que esta covarianza de aquí ya no existe, la van a eliminar. Entonces esto de aquí va a cambiar. Nuevamente Excel va a volver a calcular dónde está la covarianza mínima de todo este conjunto, de esta matriz de covarianza. Entonces aquí fíjense,
la covarianza más pequeña ahora se encuentra en esta fila de acá. Ahí aplicarían de nuevo la escala de color. Aquí está, fíjense, la covarianza más pequeña, la cual se encuentra con la combinación de los datos de la empresa 2 y de la empresa 6. Entonces, si se les pide un nuevo portafolio, utilizarían eso. La empresa 2 con la empresa 6. Y lo mismo, si se les pide un tercero, dan por hecho que esta covarianza no existe, la eliminan y nuevamente Excel va a volver a calcular cuál es la covarianza, cada una de las covarianzas mínimas de cada una de las filas. Entonces yo me fijo aquí y la covarianza más pequeña está en esta fila de acá. Aplico nuevamente escala de color y aquí identifico que la covarianza más pequeña se consigue combinando la empresa 6 con la empresa 10. Y así tendrían que ir construyendo según el número de portafolios que se les pida. Como solamente yo voy a practicar con uno, me voy a quedar con esta combinación de activos. Ahora aquí voy a colocar W, que va a representar la participación de ese activo en el portafolio, y aquí voy a colocar el monto que se va a invertir en esa empresa. Aquí voy a colocar un dato que va a ser el monto de la inversión. Voy a suponer que es 10.000. Y luego, aquí de forma sencilla, ustedes van a elegir 50%. Si en caso estuviesen trabajando con 3 activos, el 100% lo van a dividir entre 3 y así sucesivamente. En este caso simplemente colocan ustedes 50%. Y la participación de la empresa 7 en este caso va a depender de lo que se haya colocado en la participación de la empresa 6. Entonces sería 1 menos el 50%, que sería 50% también. No lo escriban en literal, es decir, no escriban 50% y aquí 50%, no. Hagan que esta celda de aquí dependa de la otra, porque va a ser importante más adelante. Luego, con relación al monto, lo que hacen es tomarle el monto de la inversión, el dinero que cuenta, con el que cuenta esa persona, lo multiplican por la participación de esa empresa en el portafolio. Aquí lo voy a fijar el monto y me voy a desplazar hasta aquí. Aquí inclusive también pueden colocar suma. Y aquí aplican la sumatoria de estos datos. 50 y 50% les va a arrojar el 100%. Y aquí les va a arrojar el monto total de la inversión. Que sería 10.000. Ok, una vez que tienen esto, lo que tienen que hacer es volver a calcular estos indicadores. No todo, de hecho solo el promedio, varianza, desviación estándar. Todo esto de aquí, más el coeficiente de correlación y la covarianza, pero esta vez para el portafolio, ya no para, como lo ven aquí, ¿no? Para cada una de las empresas y para el mercado. Entonces, lo que voy a hacer es tomar todo esto de aquí. Aquí añado coeficiente de correlación. Y aquí covarianza. Y aquí van a colocar, bueno, todo esto de aquí es el portafolio que estamos construyendo. Ya, ahora en este caso de aquí lo que van a hacer es tomar este encabezado de E7, E6 y E7 y lo van a colocar aquí. Y aquí van a colocar el valor que se va a calcular para todo el portafolio.
lo que vamos a hacer es comparar el promedio de la empresa 6, la varianza de la empresa 6, la desviación estándar de la empresa 6, con el promedio de la empresa 7, la varianza de la empresa 7 y la desviación estándar de la empresa 7, y finalmente el promedio sí, pero esta vez del portafolio, luego de la varianza del portafolio, luego la desviación estándar del portafolio, el coeficiente de variación del portafolio y así. Obviamente este coeficiente de correlación y esta covarianza solo se va a poder calcular para el portafolio porque estos son métodos de análisis descriptivo para dos variables, cosa que no se podría calcular solamente para la empresa 6, digamos, ¿no? De hecho sí se podría, pero el objetivo es trabajar con variables distintas, ¿no? Cuando se calcula coeficiente de correlación y covarianza. Entonces esto lo voy a unir. Ahora, aquí solamente tengo que rescatar el promedio de la empresa 6. Subo aquí arriba y busco el promedio de la empresa 6. Luego la varianza de la empresa 6. Luego la desviación estándar de la empresa 6. El coeficiente de variación de la empresa 6. Y el índice de desempeño de la empresa 6. Ahora, todo esto de aquí yo lo voy a desplazar porque casualmente los mismos datos que necesito para la siguiente columna están al lado de la columna de donde yo he jalado los datos. Entonces, por esa razón me está tomando de forma correcta los datos que corresponden. Pero en su caso ustedes tendrían que volver a hacerlo manualmente. Tendrían que volver a buscar, ¿no?, dónde está el rendimiento de la empresa 10, digamos, ¿no? Ahora, para el portafolio, para empezar quiero decirles que para calcular el promedio del portafolio y la varianza del portafolio existen dos formas. Una forma es básicamente aplicando fórmula, a eso se le llama método de suma. Y luego la otra forma, que la voy a colocar aquí, todo esto lo voy a copiar de nuevo, pero como vínculo para que estos valores se rescaten de aquí, fíjense. Para que no tenga que volver a seleccionar, ¿no? Entonces yo le digo que el valor de esta celda va a depender de aquí. Y como estas celdas yo ya las he revisado y las he sacado de aquí, entonces sé que hay un paso adicional el pasar por aquí, pero de todas formas está bien. Entonces si ustedes quieren aplicarlo en el examen, está bien. Cópienlo como vínculo. Ahora, una forma es por el método de suma, aplicando fórmulas, y la otra es por medio de una matriz. Hay que construir una mini matriz para poder calcular la varianza, y para poder calcular el promedio del portafolio simplemente aplicamos una fórmula diferente, que luego se las voy a mostrar. Entonces la primera fórmula es básicamente aplicando eh, una fórmula, y para ello yo voy a empezar de aquí, de la covarianza. Entonces, presiono el símbolo igual, o si no en su computadora podrían presionar el signo de más. Y ahí ustedes escriben covariance, esta de aquí, covariance P. Y en la base de datos que ustedes les piden van a colocar todo el rendimiento de la empresa 6 y todo el rendimiento de la empresa 7. Entonces selecciono todo el rendimiento de la empresa 6. Luego en mi caso me pide, fíjense, punto y coma. En la computadora que ustedes tengan allá en la facultad puede ser que les pida 2 puntos, o puede ser que les pida coma simplemente. Entonces en mi caso punto y coma, y luego selecciono el rendimiento de la empresa 7. Cierro paréntesis y le doy enter, y ya lo tengo, la covarianza de la empresa 6 y la empresa 7. Luego el coeficiente de correlación, de nuevo van a escribir en este caso cor. ¿Dónde está? Aquí está cor. Y de nuevo van a volver a seleccionar el rendimiento de la empresa 6, en mi caso punto y coma. Luego selecciono el rendimiento de la empresa 7. Cierro paréntesis y le doy enter. Le voy a quitar los decimales.
Y ahora, para calcular el promedio, lo que hago es sencillamente tomar la participación que va a tener esta empresa en el portafolio y multiplicarla por su promedio. Y a eso le sumo nuevamente la participación de la segunda empresa en el portafolio por el promedio del rendimiento que se obtendría en la empresa 2. En este caso sería la empresa 7, ¿no? Con empresa 2 me refiero al segundo activo del portafolio. Le doy en Enter y este sería básicamente lo que acabo de hacer, es calcular una media aritmética ponderada. Si este es el rendimiento que obtendría solamente invirtiendo en la empresa 6 y este es el rendimiento promedio que tendría solamente invirtiendo en la empresa 7, como voy a crear un portafolio combinando tanto la empresa 6 y la empresa 7 utilizando estas participaciones, entonces, bueno, el promedio, lo único que tengo que hacer es tomar este rendimiento, multiplicarlo por su participación, este rendimiento y multiplicarlo por su participación, y luego sumar ambas. Ahora, para calcular la varianza es más larga la fórmula. La fórmula que tengo que utilizar es: primero toman la participación de la empresa 1 y la van a elevar al cuadrado. Y a este término de aquí lo van a multiplicar por la varianza de esa misma empresa. Lo mismo van a hacer para el otro caso, para la otra empresa. Toman la participación que va a tener la segunda empresa, la elevan al cuadrado y la multiplican por la varianza de esa empresa. Luego van a sumarle 2. Ese 2 se va a multiplicar a la participación de la primera empresa por la participación de la segunda empresa por la covarianza, que en este caso, fíjense, está aquí abajo. Por eso es que preferí comenzar con estos indicadores bivariables. Le doy en Enter y esta sería la varianza del portafolio. A diferencia del rendimiento promedio del portafolio, esta no se la calcula como una media aritmética ponderada. No se la calcula así como están viendo, quiero decir. Ya. Luego, para calcular la desviación estándar, también tomo la raíz de la varianza, eso no cambia. Para calcular el coeficiente de variación, tomo la desviación estándar, la divido entre el promedio. Para calcular el índice de desempeño, tomo el promedio y la divido entre la desviación estándar. Y hasta aquí es la primera forma de resolver. La primera forma de calcular el promedio o la esperanza matemática del rendimiento del portafolio y la varianza del portafolio. El segundo método es esta de acá. Y para ello voy a copiar estas fórmulas de aquí, sí, todas estas de aquí. Las voy a pegar como vínculo. Fíjense el icono que estoy utilizando aquí. Perdón, de nuevo, este icono de aquí, le da clic. Y lo que va a hacer es hacer referencia a la fórmula que está acá. El mismo valor que hemos colocado aquí se va a pegar acá. Ay, perdón. Esta desviación estándar, coeficiente de variación e índice de desempeño las voy a cambiar porque tienen que ser las mismas que he colocado aquí. Pero esta vez quiero que las calcule con las celdas que yo voy a colocar aquí. Estas las estoy dejando en blanco. Aquí me sale división 0 porque no hay nada todavía. Aquí división 0 también. Y aquí, para calcular el promedio y la varianza, aquí utilizo la fórmula primero, suma producto. Y aquí lo que hago es tomar la participación que van a tener estas empresas. Luego, en mi caso, punto y coma, el promedio del rendimiento que han tenido las acciones de ambas empresas. Y cierro paréntesis. Esto lo voy a expresar en porcentaje. Y como ven, sale lo mismo, solamente que el método aquí es diferente. Ahora, para calcular la varianza, lo que necesito es crear una pequeña matriz. Y eso es lo que voy a hacer. Aquí está, fíjense. Y en esta pequeña matriz lo que hago es tomar la participación de la empresa 1, la multiplico por la participación
Bueno, en este caso la participación de la empresa 6 y la multiplico también por la participación de la empresa 6. Esto es como si estuvieran armándose una matriz. En este caso es empresa 6 con empresa 6, ¿no? Y luego lo multiplican por la covarianza. Y ahí ustedes tendrían que buscar la covarianza de la empresa 6, punto y coma, con la misma empresa 6. Me subo aquí arriba. Si ustedes quieren bajar y quieren subir así, lo único que tienen que hacer es presionar control. Si quieren ir arriba, con flecha hacia arriba. Si quieren ir abajo, entonces control, flecha hacia abajo. Luego control, flecha hacia arriba. Entonces aquí selecciono nuevamente todos los datos de la empresa 6. Cierro paréntesis y le doy enter. Ahora, para este caso de aquí, fíjense. Bueno, para este caso de aquí, el de abajito, tendría que multiplicar la participación de la empresa 6 con la participación de la empresa 7. Participación de la empresa 6 con la participación de la empresa 7 y nuevamente calculo la covarianza. Covarianza de la empresa 6. Selecciono todo con control shift, flecha hacia abajo, punto y coma, y la participación de la empresa 7. Cierro paréntesis y eso sería. Ahora, para esta celda de aquí, lo único que hacemos es copiar lo mismo que está acá, porque sería lo mismo. Si ustedes quieren hacerlo nuevamente, así como lo hemos hecho aquí, empresa 6 con la participación de la empresa 6 multiplicado por la participación de la empresa 6 por la covarianza de la empresa 6 con la empresa 6, quieren hacerlo aquí, háganlo, les va a salir lo mismo que acá. Por eso es que yo aquí le estoy colocando directamente que el valor de esta celda va a ser igual a esta celda de acá. Esta no, esta aquí no hagan esto. Aquí ustedes lo que van a hacer es multiplicarla. Sé que sale lo mismo, fíjense, pero es porque aquí está 50 y 50%, pero luego no saldría eso. Ahora, aquí lo que voy a hacer es tomar la participación de la empresa 7, multiplicarla por la participación de la empresa 7 y luego la multiplico por la covarianza. De la empresa 7, punto y coma, y luego tomo el rendimiento nuevamente de la empresa 7. Y listo. Ahora, aquí para calcular la varianza del portafolio, lo que hacen es sumar. Suman todos estos valores que han encontrado anteriormente. Y listo. A ver. Déjenme revisar. Perdón, es que como esto está en porcentaje, tiene que estar en decimales. Si ambas las convierto en porcentaje, entonces sí, son iguales. Ahora, si están en decimales, también son iguales. Eso es lo que estaba comprobando. Tiene que revisar que lo que le salga aquí tiene que ser exactamente lo que le salga acá. Entonces, estas dos las voy a mantener en decimales. Y voy a mantener solamente esos decimales. 5 decimales. Entonces, una vez que tienen eso,
lo que van a hacer, lo que toca hacer es construir una pequeña gráfica en donde van a mostrar la frontera del portafolio. Para eso van a tomar, primero lo que van a hacer es, este encabezado aquí lo voy a tomar, lo voy a pegar aquí. Aquí voy a colocar rendimiento del portafolio y aquí voy a colocar varianza del portafolio. Sé que esta SP se la puede entender como desviación estándar del portafolio, pero demos por hecho que es de hecho sí, es la desviación estándar del portafolio, por eso es que no está elevado al cuadrado. Entonces lo que van a hacer aquí es colocar el número 0 y aquí van a colocar 0.1. Lo que van a hacer es tomar este 0 e ir sumándole este 0.1 de acá. Podría sumarle directamente 0.1 y desplazar hasta el 100%, solamente hasta aquí, en lugar de utilizar este número de acá. Esto de aquí también lo voy a expresar en porcentaje y a esto les voy a quitar los decimales. Una vez que ustedes tengan esto, lo que tienen que hacer es, esto de aquí lo van a mover una celda debajo del encabezado. Aquí van a dejar espacio. Aquí van a hacer referencia al rendimiento del portafolio que han calculado con el primer método, que es este de acá, y la desviación estándar, que sería esta de acá. Entonces van a seleccionar esto de aquí ustedes y van a venirse aquí en esta parte de datos, en análisis de hipótesis y tabla de datos. Aquí les va a preguntar dónde están los datos que van a ir cambiando. Y fíjense aquí que los datos que van a ir cambiando están en la primera columna. Este 0, 10, 20, 30% y tal es lo que yo quiero que cambie aquí, donde está la participación de la empresa 6. Entonces yo le voy a decir que mis datos, los que yo quiero que cambie, están en una columna y la celda que yo quiero que cambie es esta de acá. Entonces le estoy diciendo al Excel que esta celda de aquí lo cambie por estos valores de acá. Primero va a intentar colocándole 0%. Esto de aquí obviamente va a cambiar, el promedio del portafolio y la varianza del portafolio va a cambiar y me lo va a anotar aquí. Luego siguiente, va a tomar este 10% y lo va a colocar aquí y por lo tanto va a cambiar el promedio y la desviación estándar del portafolio. Luego va a tomar este 20% aquí, lo va a colocar aquí, va a cambiar el promedio y la desviación estándar y cuando cambie eso lo va a anotar aquí, lo va a anotar aquí, lo va a anotar aquí y esos intentos los va a hacer Excel. Entonces le doy en aceptar y fíjense, ya me lo calculó todo. Ahora, ¿cómo sabe Excel que aquí me tiene que colocar el rendimiento de portafolio y la desviación estándar? Porque justamente cuando yo seleccioné eh, las entradas, yo seleccioné esto. No solamente seleccioné esto. Yo seleccioné esto. Todo esto de aquí estaba vacío, ¿verdad? Entonces, al yo seleccionar esto, Excel entiende que los datos que van a ir cambiando están aquí. Y lo que él tiene que colocarme aquí es exactamente lo mismo que aparece acá. Y este de aquí es igual al rendimiento del portafolio. Fíjense, hace referencia al rendimiento del portafolio. Y este de aquí hace referencia a la desviación estándar. Entonces esto lo voy a convertir en, primero este en decimales y esto de aquí en porcentaje. También pueden convertirlo en porcentaje. Y listo. Una vez que tengan esta mini tablita, lo que van a hacer es irse a insertar. Y aquí está una gráfica de dispersión. Pueden tomar este de acá. ¿Ya? Les va a aparecer una hoja en blanco y en esta hoja en blanco van a darle clic en seleccionar datos. Aquí van a seleccionar los datos que hemos creado acá. Aquí en nombre de la serie básicamente es el título del gráfico a colocar frontera del portafolio. En los valores de X van a colocar la desviación estándar del portafolio desde 0 hasta el 100% y en los valores de Y van a colocar el rendimiento del portafolio. Le dan en aceptar, luego le dan en aceptar y así lo tendrían. Ahora, para que esto se vea mejor, porque aquí hay mucho espacio que no se está utilizando, tienen que darle clic derecho,
formato del área del gráfico y tienen que seleccionar los ejes. Este eje de aquí, por ejemplo, yo quiero corregirlo. Entonces le doy un clic, fíjense que se selecciona y al seleccionarse también cambian aquí las opciones que me aparecen en Excel. Entonces, por ejemplo, una vez que selecciono esto, me aparece este mini gráfico de histograma. Si yo selecciono aquí adentro, ya no aparece. Por eso es que tengo que seleccionar y irme a esta parte del histograma, luego en esta parte de opciones de eje, y aquí le digo que no quiero que empiece desde el 0%, sino que empiece desde el 1.20%, que en expresado en decimales sería este de acá. Doy clic en otra parte y ya se estaría graficando, fíjense. Ahora, si lo quiero ver más ancho, selecciono este eje de aquí. Y como ya estoy en las opciones de eje, entonces simplemente le digo que empiece desde el 0.01%, que sería, creo que así, no, con un 0 más, ahí. Y eso sería por esta gráfica. También pueden añadirle el título de los ejes. Aquí pueden colocarle directamente SP, que es la desviación estándar del portafolio, y aquí el rendimiento del portafolio. El detalle ahora está en poder encontrar el punto en donde se logra minimizar el riesgo del portafolio. El riesgo, como se mide con la desviación estándar, lo que básicamente estaríamos encontrando es este punto de aquí en donde la desviación estándar es mínima. Porque fíjense que no hay otra desviación estándar más pequeña que este de acá. Más pequeña me refiero porque me estoy dirigiendo hacia el lado izquierdo. Ahora, para encontrar ese punto, ahí tienen que aplicar ustedes una fórmula. Y para eso, toda esta primera parte que he hecho al inicio la voy a copiar y la voy a pegar acá. Ahora aquí ya no le voy a asignar directamente 50%. Aquí lo que voy a hacer, primero esto de aquí depende del valor que va a tener en la celda anterior. Pero esta de aquí, yo voy a aplicar una fórmula. La fórmula es, ahorita les muestro. Normalmente para esta fórmula se utiliza esta expresión W1, que es la participación de la empresa 1, y arriba se coloca un asterisco. Ahí lo que van a colocar es la varianza de la empresa 2, le van a restar la covarianza de la empresa 1 y de la empresa 2. La empresa 1 en este caso sería igual a la empresa 6, porque esa es la empresa que estamos utilizando. Y la empresa 2 en nuestro portafolio sería la empresa 7. ¿Ya? Cuando yo diga empresa 1 o diga covarianza de 1 y 2, me estoy refiriendo a la covarianza de los datos de la empresa 6 con los datos de la empresa 7. ¿Ya? Pero en general, por eso es que lo estoy colocando 1 y 2. Y lo van a dividir entre la varianza de la empresa 1, le van a sumar la varianza de la empresa 2 y le van a restar 2 por la covarianza de la empresa 1 y 2. Eso para calcular la participación que debe tener la empresa 1, considerando que quiero reducir la desviación estándar del portafolio. Ahora, obviamente que si la participación de la empresa 2 depende de la participación de la empresa 1, entonces lo único que tengo que hacer aquí es tomar el 1 y restarle la participación que va a tener la empresa 1. Esta fórmula que ustedes ven aquí, por si acaso, no es que alguien se la inventó.
proviene de un cálculo de optimización. Porque fíjense que la fórmula que anteriormente usamos de la varianza al portafolio era, a ver esto aquí, ya, era esta de acá. Esta es la que utilizamos hace un rato para calcular la varianza del portafolio. Resulta que esto de aquí, cuando ustedes quieren minimizar esta función, ustedes seguramente ya saben, tienen que derivar la función con respecto a una variable, en este caso de aquí, en lugar de colocar W1, W1 y también W2, W2, simplemente hacemos que la varianza del portafolio dependa únicamente de la variable participación de la empresa 1. ¿Cómo hacemos eso? Reemplazando esta expresión de aquí por su equivalente, que sería 1 menos W1. Esta parte de aquí también la reemplazamos por su equivalente, que sería 1 menos W1. Obviamente aquí estaría elevado al cuadrado y aquí no, aquí sería tal cual. Una vez que tenemos eso, vamos a tener una función eh, en donde solamente la varianza del portafolio dependa de la participación de la empresa 1. Y cuando solamente depende de la participación de la empresa 1, lo único que tenemos que hacer es derivarla con respecto a la participación de la empresa 1. Y luego a ese resultado lo igualamos a 0. Y luego a toda esta expresión lo que nos va a quedar es una expresión en donde tenemos que despejar la participación de la empresa 1. Y ese despeje, todo ese proceso que les estoy mostrando, nos da como resultado esto de acá. Aquí ya está despejado, ya se le ha hecho la derivada de la varianza del portafolio y ya se lo igualó a 0 y luego ya se despejó participación de la empresa 1. Y una vez que se la despeja, se le añade, ¿no? Eso, lo que les digo, ese asterisco como superíndice para diferenciarlo de la participación de la empresa 1 original. Entonces esta fórmula de aquí es la que tienen que aplicar acá. Para encontrar la participación que tiene que tener la empresa 1 que logre minimizar el riesgo del portafolio, van a escribir todo eso y primero sería la varianza de la empresa 2, que sería la varianza de la empresa 7. Lo toman de aquí si quieren o lo pueden tomar de acá. En cualquiera de los casos es el mismo. Luego a esto le restan la covarianza de 1 y 2, que también está aquí, fíjense. Luego esto lo van a cerrar entre paréntesis y lo van a dividir entre algo más que va a estar entre paréntesis. Y ese algo más es la varianza de la empresa 1 más la varianza de la empresa 2 menos 2 por la covarianza. Aquí me faltó. Es la varianza de la empresa 2. Ahí está. Varianza de la empresa 1, varianza de la empresa 2 menos 2 por la covarianza. Le dan Enter y les va a arrojar un resultado, 47%. Y como esta participación de la segunda empresa depende de la participación de la primera, entonces automáticamente también ya se calculó que es 53%. Y obviamente esto también ya ha cambiado porque la participación de la empresa 6 es diferente a la participación de la empresa 7. Esta combinación que ustedes ven aquí es la que va a lograr minimizar el riesgo del portafolio o la desviación estándar del portafolio. Entonces, para graficarlo, nuevamente ustedes toman todo esto de aquí, este cuadrito de acá, lo pegan aquí. Obviamente esto ya se perdió porque ya se ha movido. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a borrar todo esto. Voy a seleccionar nuevamente el rendimiento del portafolio. Aquí voy a seleccionar nuevamente la desviación estándar del portafolio. Y esta vez voy a graficar desde
Como esto de aquí representa el cambio que va a tener la participación de la empresa 1, entonces aquí va a empezar desde 47%, ¿ya? Y va a terminar con 100. Ahora, para conocer los saltos, cómo va a ir saltando para que llegue al 100%, ahí sí calculo la diferencia del 100% menos el 47 y ya todo eso lo divido entre el número de saltos que yo quiero, ¿no? Entonces, en este caso 10. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí hay un salto, de aquí a aquí hay otro salto, de aquí a aquí hay otro salto y en total, ¿cuántas habría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 y 10. Está bien. Entonces lo único que hago es tomar este valor y le sumo este salto de acá. Lo fijo para que no se mueva y esto de aquí luego lo desplazo hasta aquí. Puedo desplazarlo hasta aquí abajo inclusive. Perdón. Mejor no porque esto de aquí fíjense que depende del 100 y depende del 47. Si yo quiero desplazarlo hasta aquí abajo, esto tendría que convertirlo en número. Copiarlo como texto básicamente. Pero no nos vamos a complicar, así que dejémoslo así como está. Entonces, esto lo único que estoy haciendo aquí es volver a calcular nuestra tablita para poder graficar solamente la frontera eficiente del portafolio. Porque si graficamos esto, se llama frontera del portafolio. Pero ver solamente desde el punto donde se minimiza el riesgo en adelante, se le llama frontera eficiente del portafolio. Eficiente porque cuando ustedes tengan que elegir, por ejemplo, en este punto de acá, donde el riesgo del portafolio es igual a, vamos a decir, 1.4%, aquí fíjense que la gráfica les dice, existe la alternativa de elegir entre un rendimiento del 0.4% y un rendimiento del 0.05%. Obviamente siempre se va a preferir el mayor, es por esa razón que en estas opciones que ven aquí abajo, nunca se las va a elegir. Por eso es que se las conoce ineficientes. Dado cualquier nivel de riesgo del portafolio, siempre se va a preferir las que están aquí arriba, no las que están aquí abajo. Por esa razón es que interesa la gráfica la primera parte. Y por si acaso es frontera, no está mostrando todas las posibles combinaciones, está mostrando solamente la frontera. No hay una combinación que sobrepase esta frontera. Hay combinaciones que estén adentro de la frontera. Aquí adentro hay puntitos, 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 puntitos. Si ustedes lo buscan en internet, la frontera del portafolio, van a encontrar puntitos, puntitos, puntitos. Y o sea que puede existir una combinación en donde la desviación está en el portafolio sea 1.5 y eso arroje un rendimiento del 0.04%. Entonces aquí sería un punto, ¿verdad? Pero no se lo está mostrando aquí porque esta es la frontera. Estos son los límites de todo ese diagrama de dispersión que se lo graficaría si tuviésemos más datos. Entonces aquí todos estos datos, por ejemplo, hay que cambiarlo. Lo borro, vuelvo a seleccionar todo esto, me voy a la parte de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, selecciono columna y le digo que quiero cambiar este de acá. Nuevamente, lo que va a cambiar es la participación de la empresa 1. Le voy a aceptar y me va a calcular todos los, el rendimiento del portafolio y la desviación estándar del portafolio que corresponde. Como esto ya está configurado para que se vea bien, lo voy a copiar. Ya, lo único que hice fue control C, control V. Entonces para cambiar los datos que se están utilizando para graficar, le doy clic al gráfico, me voy en esta pestaña de diseño gráfico, seleccionar datos y aquí le doy en modificar, fíjense. Ahora esta se va a llamar frontera eficiente. Bueno, voy a tener que escribirlo de nuevo. Frontera eficiente del portafolio y aquí en valores de X lo voy a borrar todo para no tener problemas. Voy a seleccionar la nueva desviación estándar que he calculado y aquí en valores de Y voy a borrar todo esto. Selecciono los valores del rendimiento del portafolio. Le doy en aceptar, le doy en aceptar. Ahora fíjense que aquí hay un problema. Esto también les puede pasar en el examen. De hecho a mí me pasó cuando di el examen para ser auxiliar.
Cuando les ocurra esto, la idea de todo este procedimiento, ¿cuál era? Era la de graficar la frontera del portafolio, la frontera eficiente del portafolio. Pero la frontera que acabo de hacer es la frontera ineficiente. Lo que ha ocurrido es que, bueno, en lugar de graficar la eficiente, estoy calculando la ineficiente. Y para ello lo que ustedes tienen que hacer cuando se den cuenta de esto es tomar este 0.47, perdón, este 47% que anteriormente lo había colocado aquí en el inicio, lo van a colocar al final. ¿Ya? Entonces lo vamos a rehacer este cuadro. Esto de aquí lo voy a eliminar. Este 47% lo voy a colocar abajo. Todo esto lo voy a quitar para que no siga molestando. Lo voy a eliminar. Y este de aquí lo voy a colocar aquí abajo. Y aquí al inicio van a colocar 0%. ¿Ya? Entonces, nuestra nueva tabla va a ir desde 0 hasta 47%. ¿Ya? Y aquí nuevamente van a calcular los saltos, que sería 47% menos 0. Lo dividen entre, siguen siendo 10 saltos. Si ustedes quieren utilizar 12 saltos, 20 saltos, háganlo. Normalmente utilizamos 10. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a este 0% le vamos a sumar el salto. Y este salto lo voy a fijar. Lo voy a desplazar hasta aquí abajo. Y nuevamente selecciono todo esto, me voy en datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Aquí en la celda de entrada selecciono lo que yo quiero que cambie, que sería la participación de la empresa 6. Le doy en aceptar y ahora sí ya logré graficar la frontera eficiente del portafolio. Tengan cuidado con eso. No significa que porque lo hicieron bien y la gráfica le salió la que acaba de salirme hace un rato, no, la ineficiente. Significa que todo está bien y que yo seguí el procedimiento y listo. Siguiente paso, digamos, no. Si les apareció la ineficiente, tienen que hacer esta corrección. En realidad yo sospecho que sale la ineficiente siempre que la participación de la empresa 1 sea menor al 50%. Pero habría que confirmarlo después. Ahora una vez que tenemos esto, bueno, la podemos mejorar nuevamente porque no se ve bien. Yo creo que ahí estaría bien. Una vez que tenemos esto, creo que el último paso es el de comparar. Tienen que comparar estos mismos indicadores. ¿Dónde está? Estos mismos. Varianza, promedio y tal. Pero para cada una de las empresas, el mercado y además los portafolios. En este caso solamente hay un portafolio, ¿no? Así que lo voy a colocar aquí. Pero si tienen dos portafolios, lo colocan de nuevo acá. Y aquí lo que tienen que hacer es copiar todos los datos. Volver a jalar los datos. El promedio de la empresa 1. ¿Dónde está? Está aquí. La varianza de la empresa 1. Luego la desviación estándar de la empresa 1. Luego el coeficiente de variación. Luego el índice de desempeño. Lo desplazan hasta la sección de mercado y obviamente el portafolio va a ser diferente. Sería esto de acá. Ahí lo tienen. Ahora, así como aquí tenemos muchos datos, también las podemos graficar. Entonces yo puedo utilizar esta misma gráfica de aquí, le doy control C, control V. Aquí voy a colocar rendimiento de los activos en el mercado y el portafolio.
No, gráfica de los activos. Gráfica de los activos del mercado y el portafolio. Aquí en el eje horizontal van a utilizar el coeficiente de variación porque esa es una medida de dispersión relativa. Nos sirve para poder comparar diversos conjuntos de datos y saber cuál tiene mayor dispersión. Y aquí van a utilizar el índice de desempeño, que también es un indicador pero en este caso es rendimiento, que es relativo y nos sirve para comparar cuál de todo este conjunto de datos tiene un mayor rendimiento, aporta un mayor rendimiento por cada punto de riesgo, en este caso por cada punto de desviación estándar. Entonces voy a tomar esto y los datos que voy a utilizar van a ser diferentes. Selecciono esto en los valores de X, voy a borrar todo esto de aquí, voy a seleccionar el coeficiente de variación. Aquí en los valores de Y voy a colocar el índice de desempeño. Aquí hay un problema, el coeficiente de variación está en porcentaje, lo voy a quitar. Ahora sí. Y aquí le voy a quitar este formato de gráfico. Tipo de gráfico. Estoy aquí en esta parte. Diseño gráfico, tipo de gráfico. ¿Y dónde está? Dispersión. Solamente le voy a decir que me muestre puntos. Ya no este de aquí, sino este. Este de aquí también, fíjense. Tiene colores. Y ahí está. Luego aquí al final tienen que dar una interpretación. En las tres interpretaciones, no sé si han cambiado las interpretaciones. En las interpretaciones que ustedes coloquen tienen que hacerlo con todo. Es decir, tienen que mencionar explícitamente si en nuestro análisis consideramos tanto a las empresas de forma individual, el índice del mercado y los portafolios, se recomienda invertir en, por ejemplo, para eso ustedes tienen que darle escala de color tanto al índice de desempeño como al coeficiente de variación. El coeficiente de variación les va a decir eh, cuánto de riesgo se asume por cada punto de rendimiento, y el índice de desempeño cuántos puntos de rendimiento se obtiene o cuánto rendimiento se obtiene por ese activo o ese portafolio por cada punto de riesgo. Entonces, fíjense, el más alto en el índice de desempeño es el mejor, este de acá, el 3.24%. Y aquí en el índice, el coeficiente de variación, podría haberlo hecho al revés. De hecho, lo vamos a hacer al revés. Ahí está. Nos dice nos lo va a mostrar aquellos que tengan un coeficiente de variación alto en rojo, porque eso nos indica que asumimos mayor nivel de riesgo, es decir, aumenta la desviación estándar mucho por cada punto de rendimiento promedio de ese activo. Por ejemplo, aquí la desviación estándar se incrementa en 173 puntos por cada punto de rendimiento promedio, y eso es mucho. En cambio, este de aquí aumenta solamente en 30 puntos la desviación estándar por cada punto de rendimiento promedio, entonces esta es ideal. Entonces ustedes tienen que buscar cuál es aquel activo o aquel portafolio con menor coeficiente de variación y mayor índice de desempeño. Puede ser que coincidan una misma empresa o puede ser que no. Entonces en este caso bueno, los dos coinciden. Entonces, de todas formas, la interpretación que ustedes tienen que dar es si en el análisis se consideran a las empresas, al mercado y al portafolio, se recomienda invertir en la empresa 7 si se desea disminuir el nivel de riesgo por cada punto de rendimiento promedio, porque el coeficiente de variación es 30.86 en comparación de todas las demás. Y luego, otra línea. Si se considera en el análisis a todas las empresas, al índice de mercado y al portafolio que se acaba de construir, y además se desea
maximizar el rendimiento, se recomienda invertir en la empresa 7 porque esa es la que nos arroja un nivel de rendimiento superior por cada punto de riesgo, por cada punto de desviación estándar, básicamente, en comparación con todas las demás. Y la tercera interpretación sería con ambas. Si lo que se desea es disminuir el nivel de riesgo y a la vez maximizar el rendimiento, se recomienda nuevamente en la empresa siguiente, porque esa es la que logra reducir el nivel de riesgo por cada punto de rendimiento y es a la vez la que nos otorga un rendimiento mayor por cada punto de riesgo. Y ahí terminaría. Y aquí en la gráfica pueden colocarle también etiqueta a los datos. Bueno, sería bueno que se le coloque nombre a cada puntito, así como ven aquí. Pero para hacerlo manualmente, ya lo pueden hacer ustedes en el examen si les da tiempo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Con esto se terminaría la práctica. Una cosa más. En el caso de que aquí uno de los activos arroje un rendimiento promedio negativo, lo tienen que eliminar. Aquí en ningún caso ha arrojado un rendimiento negativo, pero por ejemplo si aquí la empresa 7 nos arroja un rendimiento promedio negativo, entonces todo esto de aquí lo ignora, ya no trabajan con la empresa 7 y aquí en esta parte de aquí vienen aquí y lo borran también la empresa 7, clic, y continúan ustedes con todo su análisis, construyen su matriz de covarianza sin considerar la empresa 7 porque ya la acaban de borrar. Luego continúan, hacen de cuenta que ya la empresa 7 no existe. Obviamente sí existe porque nos arrojan rendimientos promedios positivos, ¿no? Pero les aviso en el caso de que aparezca rendimiento negativo, la eliminan de su análisis. Eso es todo, compañero.